Sé bienvenido. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Veo muchas caras que sí estuvieron la semana pasada y me alegro por ello, gracias a Dios. Y el tema de hoy es igualmente importante. El énfasis es distinto, los textos son muy similares, pero el énfasis es distinto. Y vamos a encontrar nuestros textos nuevamente en la segunda carta de Corintios, capítulo 5 y un poquito del capítulo 6. Vamos a leer, vamos a empezar con el primero, que es un poquito lo que hablamos la semana pasada. No vamos a profundizar en ello, porque para eso está lo que hablamos la semana pasada. Sin embargo, lo vamos a recordar, nada más lo vamos a recordar. En el momento en que recuerdes el texto, te va a venir a la memoria las cosas que vimos la semana pasada, que si hubo un tema o si hubo una palabra que pudiera definir o que pudiera darle el título a esa plática de la semana pasada, sería el temor del Señor. Serían dos. Sería uno, reconciliados con Dios, que es el tema principal y que hoy vamos a ver más. Y pudiéramos poner que la primera parte es el temor del Señor. Eso lo vimos la semana pasada y ahora vamos a recordar el versículo que leímos en 2 de Corintios 5, 10, 11. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Ya recordaste? ¿Ya recordaste el tema? Esto nos pone en el ambiente o en el contexto por qué es tan importante todo lo que sigue. Y la razón es porque inevitablemente cada uno de nosotros y cada una de las personas que ha vivido en el mundo va a estar delante de Dios y va a dar cuentas de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus intenciones, de todo. Y por cuanto eso va a suceder sí o sí, entonces dice que eso pone en nosotros un temor reverente, un temor saludable, ya lo hablamos. Y de esa manera, no solamente nosotros respondemos al llamado de Dios y al Evangelio, sino que persuadimos a otras personas para que también respondan al llamado del Evangelio. Todos ustedes, todos nosotros y todos en general somos llamados. Y sin embargo, no todos van a hacer caso al Evangelio. No todos van a hacer caso y muchos van a preferir quedarse en donde están, van a preferir quedarse en sus pecados, en la relación que saben que no deberían de tener, en los rencores que saben que tienen y no deberían tener y muchas cosas. Y prefieren quedarse ahí. Bueno, por eso dice persuadimos. Persuadimos es, o tratamos de persuadir, es como si insistieras a una persona, es como si dijeras, pero de veras, pero es que te puedes morir hoy, es que te puede pasar algo, es que vas a salir de vacaciones o es que vas a ir allá y es que has visto cuántos accidentes y es que has visto cuántas cosas pasan. Y la verdad es que nuestra vida está en las manos de Dios. O sea, una persona puede estar hoy muy sana y mañana morirse. Uno piensa, bueno, es que mi mamá o mi abuela tiene 87 años y bueno, pues ya está en edad de morirse. Sí, pero a lo mejor ella va a vivir y tú, que tienes 30 o que tienes 35, eres quien le sigue. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo iremos precisamente a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese es el contexto por lo cual hablábamos de el temor del Señor la semana pasada y por lo cual ahora vamos a hablar lo que sigue. Pero vamos a ponerlo delante de Dios, le pedimos al Señor que nos bendiga como lo está haciendo, que nos acompañe como está en medio de nosotros. La Escritura es clara y dice que si invocamos y 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para invocar su nombre, el Señor viene.
El Señor está aquí, y si tú necesitas hablar con Él, si tú necesitas cualquier cosa, el Señor está aquí y quiere bendecirnos, cualquiera que sea la forma de esa bendición. Esa bendición puede ser reprendiéndote, o puede ser consolándote, o puede ser lo que sea necesario. Señor, te pedimos que estés con nosotros. Y te pedimos que continúes con nosotros y que tu Espíritu Santo pueda hablar por medio de las Escrituras. Y que se entienda todo muy bien. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar al próximo texto que está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Y de ahí nos vamos a seguir hasta el capítulo 6. Pon mucha atención, no es que esté muy difícil de entender, pero hay muchas cosas importantes. Vamos a entenderlo y después lo iremos desmenuzando poco a poco. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, verso 1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. De este grupo de textos que acabamos de leer, de ahí vamos a sacar lo que hoy vamos a hablar. Si tú te das cuenta, primero, y en el mismo contexto, cosa que no siempre nos damos cuenta, porque muchas veces no sabemos muchos textos, pero a veces esos textos nos los sabemos como si estuvieran aislados, y aquí te das cuenta que están todos en la misma zona de la Biblia, como quien dice. Y en ese contexto en el que estamos, y que estamos desde la semana pasada, dice ese versículo tan hermoso que es que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y por otro lado, esa es una gran esperanza que tiene el peor de los pecadores. Cualquier persona, porque sea el peor, porque sea la persona peor del pueblo, esa persona tiene esperanza. Cualquier gente que esté aquí, que haya cometido una serie de maldades que quizás son indescriptibles, o maldades que ya no se quiere acordar, o la mujer que hizo cosas que no se quiere acordar, aún hay para cada uno de nosotros esa esperanza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, eso es el resultado de que una persona se reconcilie con Dios. No solamente la persona va a librar su alma del infierno, sino que además la persona tiene esa facultad que Dios le ha dado, ese poder que Dios le ha dado de ser un hijo suyo. ¿Te das cuenta? Mucho que ser salvados y además mucho que obtener cuando estamos con Cristo. Es mucho lo que Dios ha hecho por nosotros y la vida es totalmente distinta cuando una persona está en Cristo y cuando una persona no está en Cristo. Es totalmente distinta. Es como si fuera una criatura y otra criatura distinta. Eso no puede hacerlo nadie. Nadie puede convertir un ratón en león. Nadie puede hacer eso. Nadie puede convertir un puerco en un perro. Nadie puede hacer eso. Pero Dios puede convertir en una vieja criatura, un pecador y una persona que solamente vivía para sí mismo, en un hijo de Dios. Y sus características son totalmente distintas, porque como Él anduvo, y alguien lo dijo por ahí, creo que fue el que abrió la reunión, como Dios anduvo, es así como nosotros tenemos que andar.
¿Sí me entienden? O sea, es muy distinta la nueva criatura a la antigua criatura. Entonces, no solamente tenemos la motivación del temor, la que nos hace persuadir a los hombres que se reconcilien con Dios, sino que también tenemos ese regalo que está ahí para todas las personas, para el peor de los pecadores, para el que ha hecho atrocidades y cosas malísimas. Ahí está la gracia suficiente y para que su vida sea transformada en una vida agradable a Dios. Entonces, el mensaje, reconciliados con Dios, es importantísimo. Todos deberíamos no solamente reconciliarnos con Dios, sino persuadir a las demás personas a que se reconcilien con Dios. Y dice aquí el verso que somos embajadores. También un poquito vimos la semana pasada acerca de que somos embajadores. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, embajadores. Y vimos un poco lo que significaba ser embajador. Embajador, habíamos visto y recordamos que es un oficial de un gobierno que es mandado a otro gobierno, a otro país, y que lo que va a hacer es representar a su gobierno. Va a representar a su soberano, va a representar a su rey si es una monarquía, va a representar a su presidente, va a representar a su primer ministro, a todo el país va a representar. Es su voz y es su cara, es su representante en ese otro país. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si tú recuerdas, en los últimos capítulos de cada uno de los 4 evangelios, Dios da una gran comisión. Y la gran comisión es que vayamos por todo el mundo, que prediquemos el evangelio y que hagamos discípulos, eso es. Y entonces las personas que se conviertan aquí y en todos lados hasta lo último de la tierra. Pero esto no es algo que tiene que hacer el pastor o algo que tiene que hacer el líder religioso. Y es responsabilidad de todos los cristianos. Todos los cristianos tienen su área en la que su influencia va a ser muy importante. En donde hay personas que si no escuchan a esta persona, si no te escuchan a ti, no van a escuchar a nadie. Hay personas que jamás van a venir aquí. Hay muchísima gente que tiene prejuicios y no va a venir aquí. Y entonces no va a escuchar la voz de alguien que está pues relativamente preparado para dar un sermón. Pero no se necesita un sermón. ¿Sabes lo que se necesita? La palabra de Dios. Eso es lo que se necesita. Y esa palabra de Dios la tenemos en la Biblia y la podemos hablar cada uno de nosotros. Y la podemos hablar en ese área de influencia que tú tienes en tu trabajo, que tú tienes entre las amigas, tienes en la escuela o que tú tienes donde tú te mueves. Dios quiere de alguna manera comprometernos y además quiere que nos involucremos en esa gran comisión. Por eso, mientras estamos aquí, si tú has sido salvo, gloria a Dios. Si Dios ha perdonado tus pecados y tú estás reconciliado con Dios, maravilloso. Eso es lo mejor que puede pasar. Eso es lo más importante que puede pasar en una vida. Lo que debe de pasar en una vida. Nada es más importante. Ni tener un hijo, ni casarse, ni tener dinero, ni tener una casa. Nada es más importante que reconciliarse con Dios. Nada. Ya hiciste las paces con Dios. Nada mejor que eso. Sin embargo, Dios quiere comprometerte en la extensión de su evangelio. Dios quiere comprometerte en que te preocupes por las personas que no están reconciliadas. Esas personas que viven un infierno acá y después vivirán un infierno allá. ¿No te produce nada? ¿No te provoca nada el sentir que una persona no solamente lo pasa aquí? ¿Por qué? Porque por 1000 circunstancias. No te tiene que ir mal para que la gente esté mal. Hay gente que le va muy bien y está muy mal. Las personas no quieren a Dios. No quieren a Dios a los que les va mal y no quieren a Dios a los que les va bien. Entonces nosotros estamos para persuadir a los hombres que se arrepientan, que se reconcilien con Dios. Somos embajadores. Somos esos embajadores, esos representantes, no de un gobierno terrenal, sino somos embajadores, representantes de Dios. El oficio o el oficial, el embajador, ese cargo
conlleva muchísima dignidad e importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a ser no eres tú tu propio representante. Lo que hagas no tiene tanto que ver contigo como con el reino a cual representas. Te repito, para los que no estuvieron, por ejemplo, hay embajadores, todos los países en general tienen embajadores en otros países. Quizás no en todos, porque hay unos países que tienen rotas las relaciones con otros países y entonces ahí no mandan a un embajador. O cuando una nación echa al embajador de ahí, ¿qué está diciendo? ¿Lo importante ahí es el embajador? No, lo importante es que está rompiendo relaciones con el gobierno que ese embajador representa. Entonces, es un oficio muy importante. El embajador es el que se encargaría de transmitir los mensajes del gobierno que representa, de establecer las posturas de su país con respecto a todas las cosas, a todos los tópicos. La dignidad, la autoridad, la investidura del embajador no tiene que ver con él. Él no es lo importante, sino el gobierno al que representa. De hecho, eso es lo único importante. No tiene que hacer ninguna otra cosa. El embajador no está puesto para que haga sus propios negocios. Yo creo que se vería mal un embajador de un país que vive en un país, por ejemplo, el embajador, vamos a suponer, México tiene embajadas en Uruguay, México tiene embajada en España, México tiene embajada en Francia. Bueno, pues allá vive un mexicano en un país que no es su país, en un país distinto y representa al gobierno que lo envió. Eso es. Pero yo quisiera que cuando nosotros leemos las Escrituras y cuando Dios nos da ejemplos de este tipo, está diciendo claramente que somos embajadores. Entonces, es muy importante que aprovechemos eso que Dios dice para que nosotros lo entendamos mejor. Porque el embajador está en un lugar que no es su tierra. O sea, de alguna manera es un extranjero allá, que representa a un gobierno, que representa unas posturas, pero no es su lugar. ¿Recuerdan que la Biblia también dice eso de nosotros, que somos peregrinos? Que este no es nuestro mundo. Bueno, pues lo mismo pasa. El embajador está en ese lugar el tiempo que lo designen. Y después se irá. Ese no es su país. De hecho, ese país puede ser muy distinto a su propio país. Puede ser distinto en todo, en clima, en religión, puede ser distinto en costumbres, puede ser distinto en cultura. Y sin embargo, está ahí en medio de un país que es diferente a él, que tiene costumbres distintas a las suyas y está ahí para representar a su gobierno. Ahora, llévalo a lo que a nosotros nos interesa. Dice la Escritura que nosotros, cuando tú te has convertido a Dios, dice que ya este no es tu morada definitiva, ya este no es tu reino. Dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos aquí, seguimos aquí, tenemos cosas que hacer aquí, temporalmente seguiremos aquí, pero eventualmente ya no estaremos aquí porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos, dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto es muy importante porque si una persona realmente cree esto, no va a haber aflicción ni enfermedad ni persona que lo arrebate de esa bendición de ser hijo de Dios. Porque tiene esa esperanza. Y cuando tenemos esa esperanza de que un día esto se va a acabar y un día esto, bueno, si se acaba o si nos morimos, algo pasará primero, entonces después Dios nos recibirá. Y dice que por esa esperanza nos santificamos. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Eso es lo que dice la primera de Juan. O sea, dice que el que cree esto vive de una manera distinta. Si una persona solamente piensa que cuando se muera se va a ir a la tumba y se acabó, porque lo único que existe es la materia, muchísima gente cree eso. De hecho, cada vez más personas creen en eso y menos personas creen en Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha descubierto más cosas, porque el hombre se ha dado cuenta de su capacidad,
pero también se ha olvidado quién le dio esa capacidad y quién lo hizo a su imagen y semejanza. Y entonces se ha ensoberbecido el hombre y entonces como que la historia de Dios creando el universo y creando la tierra, la historia de Dios creándonos a nosotros y la historia de Dios mandando a su Hijo para reconciliar a los hombres con Él, ¿no la creen? ¿No les parece interesante o importante? Y solamente creen en lo que se ve, solamente creen en la materia. Mira, para mí lo importante es esto, nada más, lo que se puede tocar. Esto es lo importante, eso lo demás son fantasías. Bueno, eso piensa mucha gente, yo no, definitivamente. Ahora, ¿qué va a hacer una persona que eso piensa? Pues si esa persona piensa que aquí está todo, pues entonces va a tratar de obtener todo lo que pueda y esa va a ser su misión en su vida. Su misión va a ser tener lo mejor de lo que pueda y no va a tener escrúpulos en hacer cualquier cosa, básicamente. No va a tener escrúpulos en hacer cosas inmorales con tal de conseguir otras cosas, las que le interesan, las cosas que para él son las únicas. Eso dice la Escritura cuando está hablando el apóstol Pablo de la resurrección en la primera carta de los Corintios en el capítulo 15. Y dice que si no creemos en la resurrección, que si no creemos en que Dios va a levantar a los hombres cuando mueran y que los va a resucitar así como resucitó a Jesucristo, dice, ¿entonces qué? Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Haciéndonos los buenos. ¿Qué estamos haciendo aquí guardándonos de ciertas cosas placenteras? ¿Qué estamos haciendo en este mundo si no estamos juntando? ¿Qué estamos haciendo en este mundo si estamos ayudando a los pobres? Mejor tenlo para ti. Mejor tenlo para tus hijos. Si entiendes cómo lo que uno cree afecta de la forma como uno vive. Por eso Pablo decía, bueno, pues si Cristo no resucitó y si Dios no va a resucitar a los muertos, pues entonces somos los más miserables de todos. Somos dignos de lástima porque estamos creyendo una fantasía. Y entonces, si Cristo no resucitó y si por lo tanto no hay resurrección, comamos y bebamos. Forniquemos, hagámonos ricos si podamos. ¿Qué nos importa si hay que ir encima de alguien, si hay que pasar, si hay que atropellar a alguien para conseguir algo? ¿Qué importa? Si al fin que todo está aquí. Pero ¿sabes qué dice la conciencia muchas veces dormida de esos mismos ateos cuando ya se les está yendo la vida? Cuando ya están viendo que ya no hay medicina ni doctor, cuando ya están viendo que su corazón está a punto de fallar, entonces quisieran agarrarse de algo. Algunos, ahí, como aquel ladrón que estaba en la cruz y que estando en la cruz en la misma condenación clamó a Dios. ¿Sabes la historia, verdad? De los dos ladrones, de las dos criminales que estaban con Jesucristo y uno de ellos lo maldecía mientras el otro le decía, cállate. ¿Por qué? Porque este hombre es inocente, este hombre lo están acusando, él es justo y nosotros no somos justos. Ni en la misma condenación temes tú a Dios. En la misma condenación, cerca de la muerte, uno temió a Dios, otro no temió a Dios. Y así va a pasar. Hay personas que se mueren maldiciendo a Dios, hay personas que se mueren pidiéndole ayuda a Dios. Este criminal, este ladrón que estaba colgado junto con Jesucristo, uno de ellos lo maldijo, pero el otro de ellos le pidió ayuda y le dijo, acuérdate de mí cuando estés ahí arriba con tu Padre. Y entonces, ¿qué le hizo Jesucristo en la última hora, en el último segundo? Dijo, sí, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo veo cómo Dios extiende esa invitación cuando estamos sanos, cuando estamos contentos, cuando la vida nos sonríe, cuando la vida nos va mal, cuando tenemos enfermedades, cuando estamos cerca de la muerte, cuando estamos lejos de la muerte. Dios tiene ese corazón y nosotros necesitaríamos tener ese corazón también, porque esto es lo que está diciendo nuestro texto, que nosotros somos embajadores. Y por ser embajadores, pues no vivimos en una tierra que es nuestra, ni en una nación que es nuestra, ni nuestra nacionalidad o nuestra ciudadanía está aquí. Por eso un cristiano puede estar tranquilo aunque no tenga pertenencias. Por eso un cristiano puede estar tranquilo porque su confianza está mucho más allá de las cosas que confían las personas que no tienen otra cosa. Entiendo yo que el que no tiene a Cristo
necesite confiar en dinero, en los ahorros, en el retiro, en la casa, en que la casa no esté cerca de un barranco, porque pues ahora hay muchos deslaves, y entonces tienen que confiar en ciertas cosas. Entiendo, es entendible, no tienen dónde apoyarse, pero el cristiano tiene al mejor, al más fiel, al Todopoderoso de su lado, y eso es suficiente para que cada uno de nosotros no solamente voltemos a Él, sino que también tengamos y sintamos la responsabilidad de que otros se reconcilien con Dios. Vivimos, efectivamente, en una tierra extraña. Y ya lo había dicho Cristo. Cristo había dicho: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si quieren pónganlo, es Mateo 10, verso 16. ¿Por qué? Porque vivimos en una tierra hostil. Esta no es la tierra del cristiano. Y nosotros como embajadores somos los responsables de establecer y de dejar claras las posturas del gobierno que representamos. Ahora, esto es importantísimo y a veces es un problema y una aflicción. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es hostil al Evangelio. Vivimos en un mundo que es hostil a Dios, en un mundo que es hostil a sus principios. Y sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad, aunque estemos en medio de otras chicas que están en la escuela, o estemos en medio de otros familiares que tienen mucho dinero quizás, o estemos en medio de otras personas que son muy burlonas, nosotros ahí establecemos las posturas del reino que representamos. ¿Posturas de qué? De todo. Posturas, por ejemplo, del matrimonio. Hay una postura oficial de nuestro gobierno del reino de los cielos acerca del matrimonio. Un hombre y una mujer, nada más. Por lo tanto, va a haber hostilidad en todas estas modernidades donde ahora se casan dos mujeres o dos hombres o más cosas raras que hacen hoy en día. Y entonces, esa es la postura oficial. O el valor de los niños. ¿Los niños valen? ¿Los niños valen? Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos, dijo Cristo. Pero hoy los niños valen tanto como vale un aborto, hacerse un legrado. Hoy los niños no valen si está en juego tu felicidad, si está en juego tu carrera. Es que si tengo el bebé, entonces no voy a poder seguir con la carrera. Entonces ya se va a arruinar mi vida, ¿sí? Entonces los niños no valen. Y entonces la vida de los niños no valen, pero sin embargo para Cristo sí valen. Y esa es la postura oficial, nosotros como embajadores, esa es la postura oficial. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero es el Dios de este mundo, pero para el Hijo de Dios, para el embajador de Cristo, el dinero es importante, pero no es ni vital, ni lo único, y mucho menos en lo que puede confiar. ¿Por qué? Porque esa es la postura y eso es lo que Dios piensa y la Biblia nos dice y sus principios nos lo explican acerca del dinero. Lo mismo del valor de los placeres, del sexo, del tiempo, de las relaciones personales de la gente, de cómo respondemos a los demás. O sea, de cada tópico, nosotros, si somos embajadores de Cristo, debemos representar no nuestras opiniones, sino lo que dice el gobierno al que representamos. Muchas personas dicen, pues yo creo que, ¿y tú crees que está mal? Entonces es pecado, porque ya ves que hoy en día, sobre todo en las cuestiones, en las cosas que tienen que ver, pues, las cosas que tienen que ver con los abortos, las cosas que tienen que ver con los homosexualismo, las cosas que tienen que ver con todo eso y que hoy en día las sociedades aceptan y tienen una cultura y tienen una forma de ver las cosas, entonces resulta que te das cuenta que vives en un mundo hostil, tan hostil que tu misma familia se voltea en contra de ti. No sé si tú lo has experimentado, yo lo experimento frecuentemente. Tus hermanos, tus tíos, tus primos o quien sea, terminan mirándote mal si están en una mesa o si están en un mismo lugar por las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque tienen hostilidad con lo que dice el Evangelio. Su problema no es con el embajador, su problema son con las políticas del gobierno de este embajador al que está representando este embajador. ¿Entiendes la diferencia? No estamos aquí para
dar nuestras opiniones. No estamos aquí para dar lo que yo creo, yo pienso o yo me imagino. Estamos para decir las políticas, estamos para decir exactamente lo que piensa Dios de cada una de las cosas o de los tópicos que tenemos delante. Pero esto nos va a garantizar problemas, aflicciones, mientras estemos en servicio, ¿sí o no? Sería imposible que no. Porque dice también el apóstol por ahí que es imposible vivir piadosamente y no tener tribulación. Y por eso Cristo ya lo había advertido. Había dicho, se tienen que comportar sabiamente mientras están en la tierra. Tienen que ser sabios. No hablen mucho, además, sino sean sabios, sean prudentes, sean astutos también y sean humildes, sean sencillos. Mateo 10 lo leemos, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, no estamos de misión y no estamos como embajadores en un país amigable, sino estamos en un país hostil. Estamos en un lugar que está en contra, no está a favor, no está muy contento con las cosas que nosotros representamos, no están muy contentos con las cosas que nosotros tenemos que decir. Nos tienen aquí porque no tienen de otra. Porque Dios ha decidido por misericordia, por su amor, mandar a unas personas que los representen y que sean sus embajadores. Pero no creas que estamos muy bienvenidos. Es la verdad. Y entonces dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Así que seremos llevados, seremos de alguna manera calumniados, lo que tú quieras, pero el propósito será para que demos testimonio. Y el testimonio que nosotros damos es hablado y es con nuestra vida. Nunca, y hoy es parte de lo que estamos hablando, es de lo más importante, es el testimonio, el evangelio, la palabra de la reconciliación, esa palabra capaz de hacer, que tiene el mensaje único del evangelio, capaz de lograr que un pecador se arrepienta o que un pecador se reconcilie con Dios. Ese mensaje se tiene que dar hablado y con la vida. Si el mensaje se da solamente hablado, como muchas veces sucede en las religiones, y las vidas son incongruentes, no hay poder. Si la vida es buena, pero tampoco hablamos, si la vida es congruente, es una buena vida, pero nuestra vida no va a transformar a nadie. La gente va a ser renacida, dice Pedro, por la palabra incorruptible de Dios. Es la única manera. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de siempre poder lograr poner la palabra de Dios delante de la gente para que tomen sus decisiones. Pero no va a ser mi palabra ni va a ser mi conducta lo que salve a las personas. Se necesitan las dos cosas, la palabra de Dios y se necesita la conducta congruente. Si falla una de las dos, entonces estamos en tiempos que no son los que queremos estar. Entonces no estamos representando a Dios de una forma correcta. Y sin embargo, aunque estamos en un mundo hostil, podemos decir que tenemos el mejor de los trabajos. Podemos decir que ser embajadores es el mejor de los oficios que Dios podía habernos dado. ¿Sí o no? Imagínate, bueno, por lo menos es el que mejor fruto produce. Si tú trabajas en una compañía tecnológica, vamos a suponer que tú trabajas en Sony. Bueno, tu trabajo va a proveer de buena tecnología, digamos, a muchas personas. Tu trabajo se va a ver en esas bocinas, tu trabajo se va a ver en una pantalla donde se ven nítidamente las cosas en mucha calidad, lo que tú quieras, y va a haber pues un cierto beneficio para algunas personas. Si tú trabajas en un restaurante, vamos a suponer cualquier restaurante, la Casa de Toño o el Tox, X, cualquier restaurante. Pues entonces, qué bien que trabajas en un restaurante, está muy bien. Yo he trabajado en restaurantes, yo he sido mesero durante años también. Y entonces colaboras para el deleite, para que se lo pase bien esa familia que está celebrando a la abuelita, y entonces está bien.
Y estás colaborando para eso, estás haciéndoles quizás, dándoles un buen rato. O si trabajas en una cafetería, habrá mucha gente que te sonríe y que se va contenta con su vasito y que te dice buenos días y que te da muchas, no sé. Y entonces, qué bien que contribuyas y que podemos contribuir a que las personas se sientan bien, tengan ánimo para trabajar y para hacer lo que tienen que hacer. O si haces ropa, pues algunas personas se beneficiarán de tu trabajo. O si haces muebles y los haces muy bien, pues cualquier persona se va a beneficiar precisamente de esos muebles y va a tener esos muebles robustos que le van a durar toda su vida y va a haber un beneficio. Sí, pero reconciliarse con Dios. ¿Y tú de qué trabajas? No, pues yo soy embajador. ¿Cómo? ¿Tú embajador? Bueno, o sea, soy embajador de Cristo. ¿Y qué hace un embajador de Cristo? Bueno, yo busco que la gente se reconcilie con Dios. Y si hago bien mi trabajo, la gente se reconcilia con Dios. ¿Hay algún fruto mayor que eso? ¿Hay alguna labor que tenga un fruto mayor que ese? ¿Hay alguna labor cuyos beneficios superen al hecho de que un pecador se pueda reconciliar con Dios? No. Y tenemos la palabra y tenemos y necesitamos la conducta. Ambas cosas. Y en la conducta, escucha bien, y en la conducta es donde el cristianismo, con su mensaje importantísimo y único, tiene su talón de Aquiles. En la conducta de amor, en la conducta como Dios dijo que teníamos que ser, como teníamos que amar a nuestro prójimo, la conducta como teníamos que considerar las cosas de aquí y considerar la vida y todo lo que Dios nos enseña, en la conducta es donde se refleja la gran debilidad de la iglesia, por lo menos hoy en día. Y digo hoy en día porque no siempre fue así, porque en los tiempos de los Hechos, en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, viene el libro de los Hechos. En la iglesia primitiva los pecadores se sentían atraídos a los hermanos, se sentían atraídos a las congregaciones, se sentían atraídos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién no se sentiría atraído a un grupo de personas que comparten sus posesiones? Así como sus posesiones comparten también sus necesidades y comparten sus enfermedades o sus debilidades. O personas que se amaban con acciones mucho más que con palabras, o que se veían contentos y satisfechos siempre, gozosos, aunque no les fuera bien. O que tenían paz y reflejaban la paz en medio de aflicciones y además nunca se quejaban, alababan a Dios y daban gracias siempre en todo. ¿Quién no se sentiría atraído a un grupo de personas así? Cuya conducta era congruente con el mensaje poderosísimo que tenían. Y el mensaje es el mismo. El mensaje es el mensaje de la cruz. El mensaje es el mensaje de que Dios vino a salvar al mundo, de que los hombres tienen una oportunidad de reconciliarse con Dios. Y es en este punto donde la iglesia tiene su talón de Aquiles. Hay personas que podrán no tener una doctrina perfecta, pero su vida es totalmente dedicada, su vida es para Dios y sus acciones lo demuestran. Hay otras personas que tendrán la doctrina perfecta, pero sus acciones siguen siendo egoístas o siguen siendo rencorosos. Que Dios nos ayude en esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y como pueblo, como iglesia, Dios nos ayude a ser lo que nosotros necesitamos ser. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí tenemos que hacer nuevamente, no una pausa, sino tratar de entender algo demasiado importante como para verlo ligeramente. El mensaje que nosotros tenemos es el mensaje más importante y único que puede tener cualquier persona. El mensaje de la reconciliación con Dios, que es la palabra de la reconciliación, esa palabra que dio Dios a sus embajadores para que la puedan estar pasando a los demás, es importantísimo. ¿Por qué? Porque para que Dios pueda reconciliarse con una persona, con un pecador, con una persona rebelde,
tiene que pasar por alto sus ofensas, tiene que pasar por alto sus pecados y sus rebeliones. Y eso es imposible, porque Dios es justo. Para que Dios pueda reconciliarse con una persona, Dios tiene que pasar por alto sus pecados. ¿Y sabes qué? No hay en el hombre ni en el mundo, no hay una forma de que eso pueda suceder. El verso 19 precisamente lo dice. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo puede Dios no tomar en cuenta los pecados? Si nuestra justicia que tenemos aquí o nuestra razón nos dice que eso tiene a fuerzas que ser imposible. Por eso es lo que yo digo, que no lo veamos demasiado rápido. ¿Por qué? Porque el evangelio predicado sin una vida correcta, las religiones haciendo desastres a través de las décadas y de los siglos, entonces hacen que el mensaje importantísimo de Cristo sea trivializado. O sea, no nos suena tan importante y tan relevante como realmente es. Por eso quiero que entiendas que nadie en su sano juicio y nadie con justicia puede pasar por alto los pecados, ni las rebeliones, ni las transgresiones, ni las ofensas hechas. No se puede. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner varios escenarios. Piensa un asesino. Piensa también en un ladrón o en un hombre con el que te casaste. Es hipotético, obviamente. Y piensa en que este asesino tocó lo que más querías. Una hija tuya, una hijita pequeñita, apenas tenía 9 años. Y tocó, y no solamente ultrajó, sino que mató a tu hija. Piénsalo. O piensa en un ladrón, una persona que tú, habiendo trabajado duro, habiendo ahorrado con mucho esfuerzo, habiéndote esforzado todos los días, habiendo ignorado las enfermedades y yéndote a trabajar, y de repente un ratero o un ladrón te roba todo y deja a tu familia en penurias, en aprietos, teniendo que mendigar o teniendo que pedir prestado, en una situación totalmente injusta. O piensa tú en ese hombre al que le diste tu juventud, al que le diste tus fuerzas, con quien tuviste unos hijos y con quien creaste una vida y un hogar, y entonces después ese hombre que se va con otra persona, que se va con otra mujer, se va con una jovencita, y entonces además no solamente se va, sino que te quiere despojar de todo aquello que construyeron juntos. Y piensa que estás sentado delante de un juez y que ese juez dice, oigan, yo creo que hay que pasar por alto las cosas que hicieron, ¿no? O sea, piensa en el papá o en la mamá que le quitaron a su hija, que la ultrajaron y la mataron. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O ustedes, ¿no? Y empieza a poner como razones, ¿no? Oye, pues no hay que ser tan severos, ¿no? Mira que este que mató a tu hija, mira que este que hizo eso, tuvo unos papás que en realidad nunca se preocuparon por él. Hay que tener en cuenta eso. ¿No te parece? ¿Y qué va a decir la persona? ¿Que sí le parece? Obviamente que no puede pasar por alto porque lo que le han hecho no puede borrarse, no hay manera de corregirlo, punto. O ahí está el otro, el que te robó, y entonces te empieza a decir el juez, mira, la verdad es que sí, él nació en un pueblo pobre, o él nació en un barrio bajo, y siempre estuvo ahí, no tuvo los privilegios que otras personas han tenido. Yo pienso que tendríamos que pasar por alto sus robos, hombre, hay que ser comprensivos. Sí, entiendo que haya nacido en un barrio bajo, entiendo que haya nacido en un barrio pobre, lo que tú quieras, pero eso es razón suficiente para que entonces se olvide todo el daño que se ha hecho y para que entonces se pase por alto. De ninguna manera. O piensa en el otro, que te diga el juez a ti, mujer, que has estado luchando desde que tienes 18 o 20 años y has estado luchando por la familia, y entonces que te diga, oiga, mujer, pues hay que comprender a los hombres. Los hombres tienen pues sus necesidades, los hombres tienen sus debilidades, ¿verdad? ¿Quién no ha sido tentado? Hay que comprenderlos y hay que pasar por alto su pecado, hay que pasar por alto su ofensa. ¿Te parece eso justo?
¿Te parece alguno de mis ejemplos justo? No, ninguno es justo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es justo, nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza y nos damos cuenta de que eso no puede estar así, eso no puede quedarse así. Y por lo tanto me pregunto, ¿cómo puede Dios reconciliar al mundo? ¿Y cómo puede Dios reconciliar al mundo pasando por alto sus pecados, no tomando en cuenta a los hombres, sus maldades, sus rebeliones? ¿Cómo? No hay en ti, no hay excusa. No hay razón y no hay poder y no hay dinero y no hay absolutamente nada que lo pueda lograr. Y por eso quise hacer este alto, porque sabemos la respuesta, pero meditamos poco en la respuesta. Y la respuesta está en el verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios hizo un plan, sabiendo que nosotros no teníamos manera de hacerlo, ninguna manera de lograrlo, que era imposible. Supo que lo que es imposible para los hombres todavía no es imposible, ni será imposible para Dios. Y lo hizo, pero lo hizo a un precio muy caro. Y sabemos que ese precio es la cruz. Nosotros sabemos que el único medio lo provee Dios. O sea, ese medio para que un hombre pueda reconciliarse con Dios es porque Jesús, que no conoció pecado, fue a la cruz y pagó por los pecados de los que sí habíamos conocido pecado, de los que sí habíamos hecho pecado, de los que nos habíamos regocijado en el pecado, y entonces hizo esa sustitución, y solamente por eso un pecador puede ser reconciliado con Dios, nada más. Porque Jesús fue a la cruz a recibir el castigo que merecía nuestro pecado. Eso es el mensaje que Pablo no quería jamás olvidar. Decía, mira, yo no sé, yo no quiero predicarle a los griegos cosas filosóficas como les encanta. Yo no quiero estar discutiendo de cuestiones de la ley con los judíos que les encanta. Yo solo quiero saber una sola cosa: la cruz, nada más. La palabra de la cruz. Solamente quiero saber y que no se me olvide nunca la cruz y lo que significa. Que Cristo paga los pecados de la humanidad. Es la única manera, no hay otra. No busques en ningún otro lugar, no hay. No puede venir la paz de ningún otro lado, porque la paz viene solamente cuando una persona es justificada por Dios, dice Romanos. Tenemos paz con Él. Ahora, esto es lo que hace a nuestro Dios único e incomprensible. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, también leímos por allá en los versos iniciales que todo esto proviene de Dios. ¿Lo recuerdan? Es importante que lo veamos. Está en el verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, cuando está diciendo, justo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el que sigue dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, todo esto no viene porque tú seas bueno ni porque yo sea bueno. Todo esto no viene porque hagamos ningún sacrificio. Todo esto viene de Él. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque proviene esta oportunidad, esto que se nos extiende y que se extiende delante de todos los pecadores, proviene de la parte inocente. O sea, de la parte que no dañó la relación. Él busca la reconciliación de una relación que Él no dañó. Eso es además increíble. O sea, no estamos nosotros, porque nosotros no estamos buscando la reconciliación. Cuando tú estás allá de copas, o cuando tú estás allá amargada, o cuando tú estás haciendo cosas y estamos ignorantes de Dios, ignorantes de Cristo, nosotros no estamos buscando ninguna reconciliación. La reconciliación la buscó Él. Y si no te parece eso asombroso, ¿qué nos va a asombrar? Si no es asombroso que la parte inocente de la relación es el que busca la reconciliación, a mí me parece incomprensible. Pero, ¿sabes? Esto en los tiempos de Pablo era igualmente no entendido, porque decía que la palabra de la cruz para los judíos era tropiezo, y para los gentiles, o sea, para los griegos, los filósofos y todos ellos, era locura. No había manera de que ellos entendieran un Dios así. No había manera de que los judíos lo entendieran, pero nosotros sí lo entendemos. Y es muy importante que tú
tengas claro lo que es la palabra de la cruz, porque te acostumbras. Mira, la gente lleva una crucecita aquí. La gente está acostumbrado a pasar por un altar y santiguarse. La gente está acostumbrado a ir, escuchar y ver 1000 veces las representaciones de Jesucristo en la cruz, pero no saben lo que significa, y mucho menos lo que significa con relación a su propia vida, a sus propios pecados, a su propio pasado. ¿Sí me entiendes? ¿Y sabes qué es lo más asombroso todavía? Que la mayoría de la gente lo rechaza. Que la mayoría de la gente no lo acepta. Por eso dice la Biblia: persuadimos a los hombres, insistimos a los hombres, rogamos como si fuera Dios mismo rogando por medio de sus embajadores. No puedo entender cómo una persona puede rechazar esta oferta. Quizás tú lo has rechazado en otros momentos, pero no entiendo cómo la gente sigue rechazando. Piensa en una persona que está detenida, que está encarcelada o que está sentenciada por unos fraudes que cometió y que esos fraudes son impagables. Esa persona ya está detenida, esa persona ya está encarcelada y esa persona no va a volver a ver la luz del día. Esa persona no va a salir de allá. Y entonces, así como de la nada, un millonario compasivo que lo hizo por quién sabe por qué, se ofrece pagar todo lo que debe para que pueda salir con sus familiares a vivir una vida honrada. Repito, una vida honrada. Como cuando Jesucristo le dijo a la mujer que había sido agarrada en pleno acto de adulterio y le pedían si le iban a matar o no. Y le dijo que, bueno, pues que la mate el que esté libre de pecado, que la mate. Y entonces se fueron y que le dijo a Jesús: vete y no peques más. Entonces, imagínate que esa persona, bueno, al principio va a pensar que está soñando, porque esas cosas no pasan. Y entonces va a decir que fulano de tal está dispuesto a pagar toda mi deuda. ¿Será cierto? No, que sí que es cierto, que es verdad. ¿Cuánto se va a tardar en decir que sí? ¿Cuánto habrá que rogarle para que eso sea una realidad? Para que diga: sí, por supuesto, pues no lo conozco, pues no sé qué decirte, pues no sé por qué lo habrá hecho y cuántas cosas provocará en su corazón, ¿verdad? Con respecto a ese desconocido que paga su deuda, pero no habrá que insistirle nada. Esa persona aceptará la oferta sin más. Y sin embargo, no pasa lo mismo con Dios. No pasa lo mismo con el Evangelio, no pasa lo mismo con nuestro mensaje. Por lo menos yo le ruego a Dios que no tenga yo ninguna culpa en mi conducta que pueda nublar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo es demasiado importante. Demasiado importante. Y cada uno de nosotros deberíamos de tener esos pensamientos. Y por otro lado, está la persona que sigue dándole largas. Leímos la semana pasada y ahora lo podemos volver a leer. Lo primero del capítulo 6 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día donde Dios acepta. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Pasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí sufrió, por mí. El Rey del cielo murió. El Nazareno
madero, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió, el Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron